Listo. Entonces, nuevamente, para todos y para todas, buenas tardes. Mi nombre es Linda Cárdenas, yo soy educadora, soy licenciada en Educación Comunitaria de la Universidad Pedagógica y estoy terminando mi máster en Comunicación en la Universidad Nacional. Y actualmente estoy como asesora de Educación Comunitaria de la Asociación de Geólogos y Geofísicos del Petróleo. La idea un poco de esta presentación es hablar de la experiencia que me he encontrado a relacionar la educación comunitaria y la geología, pero no quisiera contar como tal los sentires que me ha suscitado pues esta experiencia, sino quisiera más bien presentar como lo que hemos logrado conceptualizar, crear y si se quiere como reinventar los temas para avanzar frente a la democratización del conocimiento geocientífico, que es una cosa a la que le estamos apuntando al día de hoy muchas personas. Entonces, para empezar, quisiera como presentarles cuáles van a ser las ideas principales de la presentación. Espero sea una presentación no tan larga, porque entiendo también que como esta cosa, la virtualidad, como que distrae un poco también cada una de las presentaciones. Entonces, primero quisiera hablar de la geología, pero no de la geología desde lo técnico, obviamente, porque no soy geóloga, sino hablar un poco de lo importante de la geología y de lo llamativo, ¿sí? Que me parece allí está un poquito el meollo de la geología social. Quisiera luego hablar entonces de la pedagogía y de cuáles son los conceptos relevantes que podríamos entender para un poco relacionar la pedagogía y la educación comunitaria en el gremio. Y finalmente, que es el grueso pues de la presentación, quisiera hablar de la propuesta que hemos ido un poco caminando, me refiero al hemos con todas las personas que nos hemos encontrado en ese camino, con la asociación, con la profe Clemencia, con Flover y demás personas que se han ido como juntando a esta propuesta. La idea entonces acá es hablar como de la sinergia que se ha tenido en la educación comunitaria y en la geología y cómo esta sinergia ha posibilitado un poco superar la brecha que a mi parecer se ha abierto entre lo social y la geología, gracias a factores que pueden ser culturales, sociales, políticos y económicos, si se quiere, y educativos, ¿sí? Y esta brecha que se ha abierto, gracias a también un montón de factores, ¿cierto? Hemos intentado un poco solventar esto y ha sido un reto que quizás, un reto al que quizás le han salido mucho más las nuevas generaciones o las nuevas generaciones de geólogos, pero también las nuevas generaciones de profesiones que han estado orbitando alrededor del gremio. Entonces, para iniciar, como les decía, la idea es un poco como mencionar algo de esto de la geología social y, bueno, digamos que lo importante es una cosa que mencionamos todo el tiempo, ¿sí? Porque creemos que el día a día de las personas está compuesto en gran porcentaje de la geología, ¿sí? Para los que vivimos en la ciudad, para los que vivimos en el campo, para las personas que somos o no somos profesionales, ¿sí? Para todas las personas en general es importante la geología. Y es importante por eso que ustedes ven ahí en la pantalla, que son cosas que se han mencionado una y otra vez, ¿cierto? No dejan de ser relevantes, pero a veces terminan siendo nombradas solo para las personas que estamos rodeando este medio, ¿sí? Entonces, la importancia de las geoamenazas y los riesgos geológicos, ¿sí? Las aguas subterráneas, y el aprovechamiento responsable y eficaz del subsuelo, son cosas que mencionamos todo el tiempo porque efectivamente es indispensable que la gente entienda esto para vivir en su cotidianidad tranquilamente, ¿cierto? Lo cierto es que sigue siendo importante y comprensible para nosotros, ¿sí? Para las personas que conocemos del tema, pero aún mucho porcentaje de las personas que no son geólogas del país, pues desconocen totalmente de esto de la geología. Incluso muchas personas ni siquiera saben de qué se trata la geología. Y entonces pasamos a un siguiente escenario que es lo llamativo, ¿cierto? Sabemos que es importante, pero también sabemos que hay muchas cosas llamativas de la geología. Eso lo he aprendido sobre todo de muchos geólogos que me han compartido también como muchas experiencias. Y en esto de lo llamativo, por ejemplo, podremos hacer varios ejercicios. Yo quisiera como comentar una analogía que es bien interesante al momento de mencionar por qué hablar de esta ciencia, y es la analogía entre la genética y la geología, ¿sí? La genética nos ayuda a entender la historia, ¿sí? Nos ayuda a comprender pues la vida, la historia de la vida, y la geología nos ayuda a comprender la historia del planeta, ¿sí? Esa es una cosa que es muy llamativa si la sabemos vender.
pero muchas veces nos quedamos cortos en eso, ¿sí? También podríamos hacer alusión por acá a lo que tiene que ver con la ciencia y la cotidianidad. Les mencionaba antes, en lo que hemos visto, la ciencia, las geociencias son una cosa muy cotidiana, ¿sí? La gente tiene geología en su ropa, consume geología, ¿sí? Necesita la geología para entender en dónde se cultiva, necesita entender de la geología muchas veces para, no sé, conocer o entender dónde está el agua que beben, ¿cierto? Esto es llamativo, sin embargo, vuelve a quedar corto, ¿sí? E incluso hace poco escuchaba a un paleontólogo del Museo de Historia Nacional de Londres, se me va ahorita el nombre, y él hacía una metáfora, hacía una relación de cómo el subsuelo, y si se quiere la geología, funciona como el inconsciente del mundo, ¿sí? Y es entonces ese consciente la superficie, ¿sí? Lo que nosotros alcanzamos a percibir. Decía él que era el inconsciente porque finalmente es lo que nuestros ojos no alcanzaban a ver y muchas veces ni siquiera lo conocíamos, ¿sí? Desconocíamos esa parte, que es muchas veces lo que pasa con el inconsciente. Esto también es muy llamativo, pero sigue siendo un saludo a la bandera si no logramos como acotar y aterrizar pues esto de la pedagogía en la geología, ¿sí? Y entonces está en esto de lo llamativo el reto, ¿sí? ¿Cómo hacemos que la geología sea llamativa para las comunidades? Y cómo entendemos además desde el gremio que la geología tiene que ser llamativa para las comunidades. La geología, y eso creo está ya un poco superado, ¿sí? Debe salirse del escenario de lo que es ser geólogo. ¿Sí? Creo que las nuevas generaciones le han apuntado un montón a eso, ¿sí? Al salirse pues de una zona de confort en donde yo soy geólogo y yo solo voy al territorio a buscar lo que tengo que buscar y muy pocas veces interactúo con la gente que habita esos territorios. Y este video, solo para mostrarles una cosa, un ejercicio que hicimos, ¿sí? Y es, nosotros hemos ido a varios colegios, no solo de Bogotá, también en la Sabana, también hemos ido a otras regiones. Y lo que hacemos es hacer como unos cortos preguntándole a los chicos qué comprendieron de los talleres y preguntándoles por qué creen que es importante la geología, ¿sí? Y este chico nos responde esto. Es una respuesta muy sencilla, muy corta, ¿sí? Pero lo que quiero llegar con esto es, este chico vio un taller en ese momento entendiera la relevancia de la geología, ¿sí? Y si eso lo podemos hacer en 40 minutos, seguro todo lo que tenemos a la mano es un mundo de posibilidades frente a el socializar o el democratizar todo lo que se respecta al conocimiento geológico. ¿Mm? Y ya como abriendo el otro Linda, escenario. disculpa, ¿podría repetir la respuesta del niño? ¿El video? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que no se escuchó el audio del niño, entonces podrías de pronto decirnos qué dijo. ¿Sí? ¿No alcanzaron a escuchar? Bueno, el chico básicamente lo que dice es que le parece que es importante la geología porque es algo que fundamenta la historia, ¿sí? Y que es un conocimiento práctico. Eso es lo que dice el chico básicamente. Más adelante les voy a mostrar como otros videitos. Y ahí también hay muchos chicos que tienen respuestas muy interesantes de cómo ven la relevancia de la geología pues en sus vidas. Entonces les decía, para empezar como a entrar en el otro escenario que es el que finalmente nos va a ayudar como a hibridar entre la geología y caminar hacia la educación comunitaria, es la pedagogía, ¿sí? La pedagogía es una ciencia que ha estudiado hace ya muchas décadas lo relacionado con la educación y el aprendizaje de los seres humanos. No siempre estudió esto, ¿sí? La pedagogía en su principio estudió todo relacionado con el aprendizaje de la infancia y lo que hoy conocemos como la adolescencia. Por eso quizás cuando uno habla de pedagogía a muchas personas se les viene a la cabeza todo lo que tiene que ver con la educación infantil, ¿sí? Sin embargo, al día de hoy es un campo que ha tenido mucha apertura y tiene hoy como propósito y como tarea, ¿sí? Estudiar todo lo que tiene que ver con la formación, la educación y el aprendizaje de todos los seres humanos. ¿Sí? Y dentro de como este gran abanico de conocimiento, hay varias vertientes. Entre esas está la educación comunitaria.
Y aquí no solo me refiero a mi profesión como tal, sino a una línea o un posicionamiento, si se quiere, filosófico de cómo entender lo educativo para las comunidades, ¿sí? Voy a esbozar muy rápidamente de qué trata la educación comunitaria, pero luego más adelante la intentaré retomar, ¿sí? Y es la educación comunitaria como básicamente un escenario que lo que busca es estudiar las necesidades particulares de cada comunidad, ¿sí? Y a partir de entender estas necesidades, aportar al mejoramiento de condiciones de la vida y por qué no caminar hacia el buen vivir, ¿sí? Esto desde la educación y la formación. La educación comunitaria lo que pretende un poco es poner la educación en el escenario formativo como un escenario central para el desarrollo social. Ay, pucha, se me paró. Listo. Y para entender un poquito, como rápidamente, por qué la educación comunitaria y no otra educación, quisiera mencionarles algo que para nosotros los pedagogos es muy importante entenderlo, ¿sí? Para como ver en dónde nos ubicamos y qué posicionamiento político tenemos frente a ser educadores. Entonces, es necesario entender que han existido corrientes pedagógicas en la historia, ¿sí? Y que la forma en que se ha educado y se ha comprendido el educar ha sido de diferentes maneras, también en un ejercicio de correlato con escenarios políticos, culturales y sociales que existen en su momento, ¿sí? Lo que vamos a ver, como yendo más atrás, va a ser la pedagogía tradicional. Esta se encuentra en el siglo XVIII y quizás a mitades del siglo XIX, ¿sí? Y es una pedagogía que lo que pensaba era en construir conocimiento a partir de la simulación memorística, ¿sí? La formación enciclopédica, donde el niño tenía que repetir y memorizar los conocimientos que el profesor le daba, porque el profesor era quien tenía la verdad, ¿sí? Era una relación vertical en donde el profesor estaba arriba, el alumno estaba abajo, el alumno es un ser sin luz y que necesita conocimiento. Y en esa educación vertical lo que se entiende también es que la adquisición del conocimiento es esencialmente un ejercicio de la institución escolar. Es decir, no, la familia, los escenarios culturales, los escenarios religiosos, si se quiere, no son creadores de conocimiento como tal, sino lo que se le debe a eso es a la escolaridad. Nos estamos refiriendo aquí al conocimiento que se le imparte a los niños sobre todo. Luego, a mitades a mitades del siglo XIX vamos a encontrar la pedagogía nueva, que es una propuesta un poco revolucionaria para lo que venía siendo la pedagogía, y lo que va a decir allí es que el conocimiento no puede basarse en memorizar algo, sino en lo que tiene que basarse es en lo científico y en lo experimental, ¿sí? Entonces se va a decir que el aprendizaje del niño se construye a través de la experiencia, a través de la relación con las cosas, y se debe respetar la individualidad del niño porque cada niño tiene su proceso, ¿sí? Allí el profesor ya no va a ser quien tiene todo el conocimiento, sino va a servir más bien de guía para enseñarle pues el camino por donde podría ir el niño. Y sobre todo se va a hacer una educación personalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no pueden tener 60 niños en un aula, porque si el profesor quiere servir de guía, pues tiene que tener un grupo mucho más cerrado. Luego entonces ya más reciente vamos a encontrar la pedagogía crítica. Es una pedagogía que tiene muchos nacimientos, si se quiere, ¿sí? Sale pues de toda una propuesta de Paulo Freire, ¿sí? Él es un educador brasilero. Él va a decir que la educación sirve para la liberación, pone la educación en un escenario político y de discusión, donde lo que plantea es que la educación no simplemente es un escenario donde el niño va a memorizar o donde va a aprender por la experiencia, sino que la educación tiene que servir para el cambio social de los países, ¿sí? Cambio social es una palabra más reciente, es una frase más reciente, pero es un poco a lo que va caminando Paulo Freire y a lo que luego se le pegan muchos más autores, incluso la teología de la liberación se suma un poco como a esta idea, pero más desde, como desde la sociología, pues. Y entonces lo que se va haciendo en la pedagogía crítica es que hay una condición histórica del estudiante que uno no puede llegar a enseñar al estudiante sin entender de dónde viene el estudiante, ¿sí? Cuál es su contexto, con quién vive, en dónde vive y demás. El educando y el educador, ¿sí? Ya no es el alumno y el docente o el profesor, sino es un educando, un educador, los dos tienen conocimientos muchas veces distintos, pero no hay un conocimiento superior necesariamente. Y hay una relación de horizontalidad, lo que quiere decir que tanto el profesor como el estudiante pueden aprender
y enseñar al mismo tiempo. Esto no descalifica el papel del profesor, lo he escuchado muchas veces y me gustaría hacer como claridad ahí. Esto no dice pues que el profesor entonces tiene el mismo papel del estudiante, pero sí dice que el profesor tiene que estar dispuesto a escuchar al estudiante, porque muchas veces el estudiante tiene cosas para contar que finalmente lo que pueden es llenarlo a uno también de mucho más, o de ampliar pues el conocimiento que uno les está enseñando. Y finalmente la pedagogía crítica aterriza todo el aprendizaje, diciendo que hay que comprender las particularidades sociales de los territorios en donde se educa, ¿sí? Y es aquí donde se ubica la educación comunitaria. En esta línea de pedagogía crítica, que también ve algunas cosas de pedagogía nueva, nos vamos a ubicar. ¿Por qué les digo que nos vamos a ubicar? Porque es necesariamente allí donde hemos comprendido desde la asociación que el camino para llegar a las comunidades con geología no es un camino de imposición, y tampoco va a ser un camino en donde nosotros vamos a enseñar porque somos científicos y la gente simplemente nos va a escuchar, sino la gente en los territorios comprende la geología de otra manera, aun cuando no la llame con los nombres que la geología está acostumbrada a conocer en la academia, pero comprende la geología, y es necesario entonces que tengamos una relación horizontal donde escuchemos a las comunidades también, ¿sí? Y esto es como para ahondar un poco en qué es esto de la educación comunitaria desde la asociación, y en lo que nosotros hemos ido un poco decantando de este mundo pues de ideas que es la educación comunitaria. Hay tres cosas que nos han parecido relevantes. Uno es las características de las comunidades. Entender eso significa hacer un mapeo, ¿sí? Y hacer una segmentación. ¿Qué es eso? Es básicamente entender lo que ya les he repetido en varias ocasiones, entender cómo se habita un territorio, cuáles son las particularidades de ese territorio, ¿sí? Y hacer una segmentación de públicos, que lo que me hace comprender es, puede que sean campesinos, pero no es lo mismo trabajar con un campesino adulto mayor que con una mujer campesina. ¿Sí? No es lo mismo trabajar con un campesino adulto mayor de Arauca que trabajar con una mujer campesina del Guaviare, ¿sí? Igual ahorita más adelante vamos a ver un poquito más de eso. En la metodología nos hemos dado cuenta que nos sirve con ir a pararnos al frente con unas presentaciones de PowerPoint, que es lo que normalmente, habitualmente hacemos, no solo la geología, muchas profesiones lo hacemos, porque es muy cómodo además. No sirve solamente ir a hacer eso, porque finalmente la gente, primero, no le entiende a uno como uno habla, y segundo, pues la gente se dispersa, le parece muy aburrido ya después de 10, 20 minutos, por más que llevemos fotografías, por más de que sea visual, ¿cierto? Entonces la didáctica entra un poco a ayudarnos a construir esas metodologías que lleguen al fin último del proceso formativo, y es que la gente entienda X o Y, en este caso sobre todo cosas de geología general, si se quiere, ¿sí? La didáctica, también quiero hacer una claridad acá, la didáctica no es juego, ¿sí? La gente relaciona, como relaciona la pedagogía con la educación infantil, relaciona la didáctica con juego, y aunque tienen relación, no es lo mismo. ¿Sí? La didáctica siempre es una metodología que, aunque puede tener juego, siempre tiene que tener un fin de enseñanza. Si no lo tiene, simplemente el juego y no nos sirve en un proceso formativo. Y objetivos y resultados es básicamente presentar, tener claro para qué va uno a la comunidad, ¿sí? Y tener claro que hay que tener unos resultados, pero eso no es ir a socializar un proyecto, que la gente me firme y yo me devuelva la compañía o el lugar donde yo trabaje y diga socialice el proyecto, sino hay un escenario de corresponsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que nos reciben en los territorios tienen que quedarse con algo de lo que nosotros vamos a dar, y no es necesariamente la plata que todo el mundo cree o mucha gente cree entonces que las comunidades siempre piden es plata o piden X y Y. No, pueden haber escenarios de corresponsabilidad donde la comunidad definitivamente sí les sirva el conocimiento que uno va a llevarles y puedan aplicarlo en su vida cotidiana. Digamos, en este recorrido que ya les he presentado, y en el recorrido que he hecho también como en la experiencia de pedagogía dentro de lo geológico, a mí se me presentó una gran pregunta, ¿sí? Y era si la educación comunitaria finalmente podría trabajar con la geología sin desdibujar su función como para el cambio social o para el buen vivir, ¿cierto? Es una pregunta que me hacía yo, que me hacían las personas que me rodeaban también, más desde mi gremio, y finalmente lo que me encuentro es que efectivamente tiene posibilidad la educación comunitaria de jugarse dentro de la geología sin perder su horizonte, pero hay que hilar muy fino en esto, ¿sí? Porque
hacer educación comunitaria es una forma muy responsable, o se intenta que sea muy responsable de trabajo con la comunidad. Yo no puedo simplemente llegar a manosear las comunidades, a decirles que les vamos a dar información que les va a servir y que finalmente, pues cuando nosotros nos vamos, es una comunidad que al otro día olvida lo que les enseñamos, es una comunidad que nos prestó el salón comunal y demás, pero que pues no se quedó con mucho con lo que quisimos que se quedara, ¿sí? Como la respuesta a esta pregunta, entiendo yo o empiezo a encontrar que una de las cosas que podría relacionar la educación comunitaria con la geología es el trabajo interdisciplinar, ¿sí? Como una pedagoga puede sentarse con un geólogo o una geóloga a trabajar, que al principio fue complejo por los lenguajes, si se quiere, que utilizábamos diferentes, pero que con el tiempo pues logramos entender además que dentro del gremio hay un montón de gente que tiene todo el espíritu para enseñar, que tiene todas las capacidades, incluso la madera de enseñar, y que muchas veces por el gremio ser acotado en muchos espacios, pues no se potencian esos escenarios, ¿sí? Y además vimos que la interacción participativa de las comunidades se logra si hacemos un buen puente entre lo que es lo comunitario y la geología. Y aquí está para mencionarles como la propuesta como tal que hemos ido desarrollando, que hemos ido conceptualizando, porque esto más allá de que les cuente un poco cómo ha sido la experiencia en el gremio, es un escenario de conceptualización, si se quiere, teórica, de lo que puede ser innovador, revolucionario, pues dentro del campo geológico, y es la geología de verdad para transformar como realidades de las comunidades, ¿sí? En esto que les mencionaba de los mapeos y la segmentación, para que quizás si les sirve a personas que estén trabajando como en el escenario de divulgación, lo tengan en cuenta. Y nosotros a partir del mapeo y la segmentación entendimos que es muy importante distinguir que hay poblaciones y distinguir que hay públicos, ¿sí? Y las poblaciones son poblaciones que ya todos conocemos, entonces hay campesinos que habitan el país, hay negritudes, hay indígenas y hay gente que habita en lo urbano, ¿sí? Estas son poblaciones que son conjuntos de personas pues que se relacionan por factores culturales, económicos, sociales, geográficos, etc. Pero dentro de estas poblaciones hay públicos, ¿sí? Están los públicos escolares, ¿sí? Que son con los que hemos trabajado, están los públicos universitarios y están los públicos barriales y rurales. No quiere decir que no hayan otros públicos, ¿sí? Estos son los públicos que nosotros hemos acotado porque es lo que ha servido para nuestra propuesta. Y en medio de esta acotación, lo que empezamos a diseñar fue modalidades de aprendizaje. Si entendemos que hay públicos distintos, entendemos que la gente entiende de maneras distintas, pues tenemos que diseñar metodologías que estén adaptadas a esas formas de aprendizajes distintos, ¿sí? Y lo primero con lo que empezamos a caminar fue con talleres cortos, que son talleres que están dirigidos a todo tipo de público. Son talleres que no pasan los 40 minutos, son talleres que están diseñados, por ejemplo, para intervenir escenarios públicos. O sea, hicimos el ejercicio en una ciclovía, esperamos poderlos hacer en la Biblioteca Virgilio Barco, si el virus nos deja. Pensamos volver a la ciclovía y empezar a intervenir otros tipos de escenarios, donde la gente normalmente no piensa en encontrarse con geología, pero nosotros hacemos un poquito la irrupción en su cotidianidad. Estos talleres cortos los hemos trabajado sobre todo con temas de geología general, minerales, paleontología, volcanes, placas tectónicas, etcétera. Temas que consideramos pueden ser muy llamativos para las personas, pero además que pueden relacionarlos con saberes ya aprendidos, ¿cierto? Es muy común que los niños ya sepan de volcanes porque en su colegio se lo enseñaron, lo que no es común es que ellos relacionen los volcanes con un conocimiento geológico, ¿sí? Porque la geología se desconoce también dentro del aula e incluso con todos los profesores pues, de ciencias sociales. Luego entonces empezamos a trabajar en la modalidad de taller experimental. Es un taller que requiere un poco más de tiempo y es un taller que lo que busca es presentar un concepto, obviamente un lenguaje muy sencillo, y trasladarlo a un ejercicio práctico. Si vemos las imágenes, hay algunas imágenes donde hay niños muy pequeños, hemos trabajado con niños de primero y primaria, hemos trabajado temas de volcanes y de paleontología, donde ellos se relacionan desde lo manual, desde la pintura, desde la creatividad con el conocimiento. Y eso hace que también lo aprendan. Pero también vamos a ver otros escenarios que se pueden poner en todo lo que tiene que ver con talleres experimentales.
pues, vemos aquí también que hay geopaseo, que fue un escenario que hicimos el año pasado, que pensamos también hacer este año, si nuevamente el virus lo permite, y son escenarios donde pueden ir públicos familiares, ¿cierto? Encontramos adulto mayor, encontramos adultos, jóvenes y niños en un mismo grupo, y lo que buscamos es que la gente se relacione experimentalmente y prácticamente con el conocimiento, ¿sí? No solamente con la pintura, no solamente con el hacer con las manos, sino también con escenarios que puedan ver, que puedan tocar, que puedan caminar, que eso es básicamente la geología. Hacemos también talleres tipo conferencia, estas no las hacemos mucho, solo las hacemos a petición de, sobre todo los colegios, a veces quieren profundizar conocimientos que están trabajando en sus aulas, ¿cierto? Entonces lo que hacen es pedirnos ayuda para que algunos de nuestros geólogos puedan hacer como la profundización de este conocimiento. Hasta aquí mencionarles que las personas que también nos han posibilitado hacer todo esto han sido sobre todo los capítulos estudiantiles, quienes han estado muy a disposición como de todo el proceso de enseñanza de la geología, porque han entendido además que la relevancia pues de esto del escenario geológico en las vías cotidianas, ¿sí? Son personas además que tienen, como les mencionaba antes, mucha madera para poder enseñarle a la gente y tienen todas las capacidades para hacer entender esta ciencia de manera sencilla. Y finalmente está el taller comunitario, que no sé qué pasó acá con el video, ahorita se los pongo. Y en el taller comunitario lo que buscamos es llegar a las comunidades y entender cómo estas comunidades podrían comprender mejor lo que queremos enseñarles. Esto tiene variedad de formas de enseñar, pues. Hemos llevado maquetas, hemos llevado juegos de mesa, también se usan presentaciones a veces. Hemos tenido un montón de metodologías, pero lo que se ha buscado sobre todo es que las comunidades vean en los geólogos que están presentando al frente, gente que puede darles algo con utilidad para sus vidas, ¿sí? Que no sean simplemente una persona que está hablando allá, que me está vendiendo un proyecto, que es lo que muchas veces piensan las comunidades, sino que son personas que finalmente les van a aportar algo útil. Para todo esto que les he mencionado, nos hemos puesto la tarea de hacer formación de formadores. Esto seguramente las personas que son muy cercanas a la asociación lo han escuchado mucho de la boca de Carlos Ortega. Esto de la formación de formadores ha sido un principio que hemos tenido transversal a todo el escenario pedagógico, y es entender que nosotros no podemos pretender ir a las comunidades o a cualquier público a enseñar sin primero capacitarnos en escenarios pedagógicos, didácticos y metodológicos, ¿sí? Y esta formación de formadores la comprendemos desde dos escenarios. Uno, que es la formación en casa, que es básicamente comprender y utilizar todas estas herramientas que luego vamos a utilizar en los públicos al interior, ¿sí? Es decir, que las aprendamos, que las entendamos para que luego cuando las enseñemos pues tengamos toda la comprensión muy clarita de eso. Y la segunda es la formación para la multiplicación, que es la formación que vamos a hacer en las regiones, y digamos, este es un plus que hemos ido caminando con la asociación, y es nosotros no solo vamos a enseñar para que la gente nos entienda, sino quisiéramos, la proyección es que vayamos a enseñar para que la gente luego entender pueda replicar y explicarle a su vecino, ¿sí? Porque tienen la capacidad pues de multiplicar el conocimiento y no tenemos que estar todo el tiempo en los territorios, además porque seguramente no haríamos abasto. Y este video se los voy a mostrar al final, que es un video muy curioso que me encontré ahorita revisando como en el material de archivo que tenemos de algunas grabaciones, pero quiero mostrarles, no sé si ahí se sigue viendo mi pantalla. ¿Sí? Hola. Sí, supongo que sí. No, te vemos a ti. Ah, pucha. Bueno, entonces la embarré otra vez. Pídale ayuda al amigo que tiene al lado, mija. Sí, ya él me ha estado colaborando. Sí, dale ahí en más opciones y le das cambiar diseño. Y ahí puedes volver, creo que a poner la pantalla. No, este es igual muy sencillo, ustedes lo encuentran en YouTube para los que les interese, es un videito chévere, cortico que hicimos en uno de los trabajos que hicimos en territorio, se llama Programa de Pedagogía Regional y lo encuentran por ACGGP, ¿sí? Para que lo revisen. Solo quería mostrarles como la experiencia que hemos tenido, la gente hablando de por qué es importante
entender la geología en los territorios, y hablando, por ejemplo, de cómo la conservación del agua no es una tarea solo de la sísmica y de la industria, en este caso, sino también de las comunidades, y es decir, logran entender cuál es la relevancia del conocimiento geológico en la práctica. Y ya, pues eso era como lo que les quería contar. Pensé yo que más allá de contarles o relatarles, sí, como lo que he venido caminando en estos 4 años, que igual es poco, seguro lo que sirve más para las personas que se conectaron es como algunas líneas, algunos caminos que hemos ido trazando para en algún momento seguramente ser muy eficaces a la hora de divulgar y de socializar el conocimiento. Ya, eso era todo. No sé si tengan preguntas, comentarios. Querida, métete al Messenger, que creo que hay varias preguntas. Sí, ya estoy viendo. Vale. Bueno, entonces, bueno, acá creo yo eso es una afirmación. Las universidades tienden al conductismo. Efectivamente, la forma educativa más utilizada es el conductivismo, que normalmente se enmarca en la pedagogía tradicional, que era la que les mencionaba al principio. La geología puede lograr cambios sociales, ejemplo, cuando una manera logra. Bueno, aquí hay como un montón de comentarios, quizás contando también sus perspectivas frente a la geología y cómo tiene como posibilidad de cambio social. Bueno, acá sí me hacen una pregunta al final, y es que desde la experiencia, ¿cuál es la manera más fácil de explicar sobre geología al común de la sociedad? Lo que yo me he encontrado es, también desde mi experiencia personal, es que la geología es un mundo demasiado infinito, ¿sí? Y tratar como de pensar en cómo yo explico la geología a la comunidad en general es una cosa muy compleja. De lo que he echado mano un poco es de coger los temas, primero más conocidos y segundo más fáciles de comprender, ¿sí? Y me parece a mí que la forma más fácil de explicarlos es nosotros mismos buscando cómo relacionamos eso con nuestra cotidianidad, ¿sí? Por ejemplo, los minerales. Entonces, todo el mundo dice los minerales están en la vida cotidiana, no sé qué. Los minerales son lo que yo consumo en mi celular porque tiene petróleo también, porque tiene níquel, bueno, no sé qué más minerales tenga. Pero definitivamente, por ejemplo, me queda más fácil a mí entender que los minerales tienen uso en la vida cotidiana cuando yo entiendo que la bicicleta está hecha de minerales y yo me transporto en bicicleta, ¿sí? Entonces, tratar como de coger esos ejercicios muy cotidianos. Y en términos de metodologías o didáctica, nos ha funcionado un montón utilizar juegos que la gente conoce. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos un portafolio que se ha venido ampliando, ¿sí? Donde utilizamos juegos tradicionales y los trasladamos o hacemos como una articulación con temas geológicos. Hicimos un bingo sobre sísmica, hicimos un tablero y una escalera sobre ciclo del agua, hemos hecho dominó sobre otros temas geológicos. Entonces, digamos que un poco la creatividad ha sido acá lo que nos ha permitido llegarle mucho a las personas y que las personas nos comprendan pues, de una manera como efectiva. Ya no veo más preguntas. ¿Alguien? Aquí hay más preguntas. Ay, pucha, sí, no, es que yo sí más. Esto de la educación virtual no es mío. A ver. Uy, bueno, acá hay preguntas complicadas. Entonces, bueno, uno es si hay planes de replicar esta experiencia en otras ciudades. Sí, la idea es poder ampliar como toda esta experiencia a todos los lugares donde alcancemos a llegar. En todos los capítulos estudiantiles que se tienen y que nos hacen la invitación, nosotros hemos ido. Yo este año, en lo que ha pasado, lo que pasó antes del virus, que podía viajar, alcancé a ir a Barranquilla y a Sogamoso, y pues acá en Bogotá alcanzamos a hacer como unos talleres de formación para formadores. Entonces, solo que envíen la invitación, nos digan cómo en qué
estamos como en disposición de todo eso. Además, estamos proyectando, vamos a ver si la cuarentena nos acaba rápido, lo vamos a hacer de manera virtual. Estamos proyectando también poder hacer como una reunión donde más estudiantes se puedan sumar a los capítulos estudiantiles que ya existen, tanto de la sociedad como de la asociación, porque lo que se necesitan pues son manos, ¿sí? Me preguntan que qué entiendo por cambio social. Voy a intentar acá ser como muy acotada, que puedo ampliarme mucho en esa pregunta. Yo tengo, para las personas que me conocen, tengo un posicionamiento político un poco distante de las formas en cómo está caminando la sociedad, ¿sí? Cómo está caminando el país. Yo creo que la desigualdad es muy alta, yo creo que la inequidad es muy alta, y yo creo que esto es a raíz de un montón de factores políticos, claramente, pero también económicos, y la educación tiene ahí un papel fundamental, ¿sí? Y la educación lo que nos tiene que servir es para hacer este cambio social, que finalmente en lo que tiene que acabar es en que las condiciones de vida digna sean para todo el mundo, ¿sí? El cambio social tiene que permitir eso. Eso es el cambio social, ¿sí? Que las personas, que no solo unas personas puedan hablar, por ejemplo, en esos momentos de estar bien y cómodas en su casa, ¿sí? Que, sino que en algún momento, sé que eso no va a ser pronto, pero seguro todos podamos poner un granito de arena ahí, en algún momento pueda haber un cambio en el sistema político y social que existe, ¿sí? Y la geología está aportando a eso. Nosotros nos hemos encontrado aliados sobre todo pues en el gremio, ¿sí? En el gremio hay personas, muchas personas que están intentando hacer este ejercicio de divulgación, pero como en el caminar también nos hemos ido encontrando que hay un montón de profesiones que quieren apuntarle a eso, ¿sí? Y estas profesiones que quieren apuntarle a veces están como orbitando, pero nosotros no alcanzamos a cogerlas. E incluso también, para hacer ahí como un aviso parroquial, en la asociación hemos venido pensando también en escenarios que nos permitan confluir todos estos actores que nos proyectamos en la divulgación. Pero la idea es también hacer un ejercicio como de encuentro, donde lleguen geólogos, pero también donde lleguen profesores, donde lleguen comunicadores, donde lleguen artistas, donde lleguen un montón pues de carreras, de profesiones que seguramente le puedan aportar como a todo esto la divulgación del conocimiento. Bueno, ¿qué le deja la geología a la comunidad? Vean, esta es una pregunta que yo normalmente le hago, sobre todo a los geólogos, es decir, la pregunta normalmente va de acá allá, y va un poco preguntando si los geólogos por 5 o más años estudian todo esto de esta ciencia, pues deberían comprender qué es relevante de esto para las comunidades. Y muchas veces nos encontramos con lo que yo les presentaba al principio, ¿sí? Y es como que les sirve a las comunidades porque ayuda a entender las amenazas, porque ayuda a entender dónde están las aguas subterráneas, porque ayudan a un aprovechamiento eficaz, muy pocas veces se menciona lo responsable, etcétera, etcétera. Pero lo que me parece que la comunidad, pero a mí me parece que lo que la geología le deja a la comunidad, sobre todo, por ejemplo, desde el habitar sus territorios, poder empoderarse ellos mismos de sus territorios y saber cómo se trabaja sobre ellos, ¿sí? Es decir, si una comunidad quiere dejar que se haga sísmica o que se haga exploración o explotación o lo que sea, lo puede hacer, ¿sí? Pero que lo haga conociendo cuáles son los pros y los contras de ese proceso en el subsuelo, que es además finalmente lo que le da muchas cosas a la superficie donde ellos viven. Mira, quería hablar, ¿puedo? Sí, dale. Ok, mira, estoy complementando un poco la pregunta que te acaban de hacer sobre qué le deja la comunidad a la geología. O sea, me parece que definitivamente tenemos que tener en cuenta que el que mejor conoce territorios es la gente del territorio. Nosotros podemos estudiar 5 o 10 años si quieren con doctorado, maestría y todo lo que quieran, pero cuando llegamos a un territorio sigue siendo desconocido. Y va a ser desconocido hasta que el guía, la persona del territorio, nos lleva a donde nosotros le indicamos qué es lo que estamos buscando. Entonces, es una retroalimentación. Realmente nosotros no somos los que sabemos todo, nosotros somos una parte del rompecabezas, pero definitivamente que la gente también nos nutre a nosotros un conocimiento
y nos dice, muchas veces ellos le dan a uno datos ahí en el momento y cuando uno se da cuenta, ese dato era importante porque uno no lo pudo visualizar, porque había mucha vegetación, por cualquier cosa. Entonces, la comunidad también le deja la geología, le deja los puntos claves, le deja también todo lo que ellos enmarcan alrededor de ciertos puntos estratégicos, y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Sí, sí, de acuerdo. Por eso me detuve un poco porque entendí la pregunta al revés, de qué le dejaba la geología a la comunidad, y la pregunta era de qué le dejaba a la comunidad la geología, y totalmente de acuerdo con lo que acabas de exponer. Bueno, hay un montón de preguntas más. Entonces, una es, ¿cuáles han sido las regiones más difíciles a nosotros? Pues regiones difíciles hay un montón, ¿sí? Y no difíciles porque la gente sea difícil, sino difíciles porque la historia de Colombia ha marcado fuertemente los territorios desde el conflicto, desde las violencias. Y aquí voy a decir una cosa que quizás es un poco polémica, pero lo cierto es que al petróleo, a la minería y demás, no solo la rechazan, que tiene que ver mucho con la geología, o es por lo que normalmente la geología rechaza los territorios, porque la gente cree que la geología es solo eso. Muchas veces las comunidades tienen barreras con esto porque tras el petróleo, tras muchas veces la minería, han llegado cosas no tan chéveres para los territorios, ¿sí? Es decir, en el Catatumbo, si uno revisa, por ejemplo, el paramilitarismo llega muy de la mano con procesos de exploración. En otros lugares del país pueden llegar, más que el paramilitarismo, ejercicios de violencia, de corrupción, etcétera. Entonces, claro, la gente tiene sus barreras y ha sido complicado llegar a muchas regiones por esto, o en su momento fue complicado. Ahora, más que complicado, a nosotros cada vez se nos presentan mucho más retos, ¿sí? Muchas veces nos encontramos con comunidades o lugares donde, por ejemplo, hay un movimiento ambientalista muy fuerte que no quiere saber nada, además porque somos la Asociación de Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, ¿sí? Y el reto ha sido allí decirles, hey, alto, nosotros no queremos vender acá, no queremos venir a venderles ningún proyecto, no queremos convencerlos de que esto está bien o está mal, sino nosotros lo que queremos hacer es un poco que ustedes conozcan conceptualmente de qué se trata y que ustedes tomen la decisión de si está bien o está mal, ¿sí? Entonces, territorios como difíciles como tal, yo no tendría la capacidad de decir que haya un territorio difícil. Yo trabajé muchos años en el Catatumbo y me parece que no es un territorio difícil, es un territorio que tiene sus complejidades y que pues hay que entenderlas para poder trabajar como muy respetuoso y solidariamente allí, ¿sí? Cuando voy a Medellín, no, pues cuando me inviten, ya les dije como cuando nos inviten nosotros estamos en toda la disposición de ampliar el proceso, queremos que se sumen todas las manos que, pues, que les interese. Todo lo que hacemos lo pueden encontrar en nuestras páginas, en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, nos encuentran como ACGGP, y en página web nos encuentran como Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo. Es la primera que les va a salir. Y claro, hemos pensado en involucrar conceptos muchísimo más grandes, pues lo que ya les he mencionado, el patrimonio geológico, a veces lo mencionamos, entendemos que todo el saber de esto recae sobre todo en el servicio geológico, sabemos que el decreto que sacan, ahorita también lo están caminando ellos y demás, e incluso hemos intentado, y seguramente lo sigamos haciendo, como conectar con personas que están allá en el servicio, que también le apuestan a la divulgación, para que todos estos temas cada vez alimenten más como todos los procesos de divulgación, ¿sí? Igual, si las personas que me están escribiendo, me están preguntando sobre estos temas, tienen o han trabajado sobre esto, o les interesa simplemente, me pueden escribir, nos pueden escribir a la asociación y de seguro nos podemos reunir y charlar sobre qué se han pensado y ver cómo articulamos. ¿Cuál es el papel del Estado en el proceso de integración y formación comunitaria de las universidades? ¿Qué opinas de lo que hace? Bueno, ¿qué opino de lo que hacen? Ya contesté el del Estado, que a mí me parece complejo y polémico. ¿Qué opino de lo que hacen las socializaciones a través de los trabajadores sociales? Yo
conozco algunas experiencias y no muchas, y lo que he visto es que muchas veces quienes socializan en los espacios territoriales son personas que contratan desde el área social y lo que se tiende a pensar es que porque uno es de un escenario social, de formación social o humana, tiene todas las herramientas para llegar a la comunidad y eso definitivamente no es así. ¿Sí? Me he encontrado con personas, desafortunadamente, trabajadores sociales o de áreas sociales, que no ven a las comunidades con el respeto que se debe, sino las ven como personas a las que hay que decirles algo, presentarles algo que muchas veces ni entienden y demás. Entonces, yo en general no tengo un pensamiento pues de cómo se socializan los proyectos, creo que es una cosa como de particularidades. Los que sí creo es que el ejercicio de socializar proyectos por socializar no está bien, ¿sí? No está bien solo ir a presentar proyectos o resultados de proyectos. Es necesario que la geología empiece a dejar cosas prácticas, materiales, que no, lo material no solo está en la plata o en los colegios o en los parques que puedan construir, que empiecen a dejar esas cosas en los territorios, ¿sí? ¿Cómo me pueden contactar? Yo creo que les puedo mandar el correo por acá, no sé, la profe Clemencia luego me ayudará como a pasarlo. Ese es el correo al que me pueden contactar. Yo les contesto como muy rápido. No he tenido experiencia con temas no he trabajado con minería como tal, he trabajado con hidrocarburos y me parece que es un escenario, no sé si igual, pero igual, como tiene su complejidad, tal como creo que la tiene la minería. Y como les he repetido en ocasiones, mi experiencia lo que ha mostrado es que nosotros como asociación no podemos ir a venderle a la gente que decirle que está pensando bien o que está pensando mal, ¿sí? Voy a poner un tema polémico, pues nosotros no podemos ir a decirle a la gente que el fracking está bien o está mal, ¿sí? Nosotros lo que le estamos diciendo a la gente es que queremos formar, hacer escenarios de formación, ¿sí? Mi experiencia lo que ha mostrado es que lo más fácil para llegar a una comunidad es ser muy transparente y ser muy sincero con la gente. ¿Sí? Tristemente, y no solo la geología, sino mucho, todo, pues el escenario de la industria y demás, ha optado muchas veces por mentir, ocultar cosas a las comunidades y definitivamente esto ha sido una cosa pues que ha dejado un montón de grietas entre del proceso, en el proceso pues de aprendizaje de las comunidades. Bueno, hay otras más preguntas sobre la geología, sobre la minería y cómo se relacionan estos temas que son más complejos con las comunidades. Entonces, los que les cuento, finalmente, creo que es una cosa, es muy difícil como responderles a grandes rasgos cómo se haría. Yo creo que hay particularidades y la didáctica y la pedagogía es la que nos ha jugado como buenas pasadas en eso, ¿sí? Como nos hay en zonas como Arauca, bueno, y hay cosas como particularidades también. Nosotros hace un tiempo estamos intentando hacer un ejercicio con un lugar en Arauca, con una vereda, con unas veredas en Arauca. Y, por ejemplo, allí por lo que optamos fue por contactar primero al movimiento social que trabaja en estos territorios. ¿Por qué? Porque pues el movimiento social, si es un territorio como tan golpeado primero por la violencia y que tiene una resistencia social bien fuerte, pues lo ideal es que uno empiece a buscar esos actores y a tratar de dialogar con ellos también para comprender cuáles son pues primero cómo piensan y segundo por qué tienen barreras frente al escenario que nosotros hacemos, ¿sí? No tenemos representantes en Arauca, yo soy de Arauca, pero estoy acá en Bogotá. No, pues hasta el momento sé que hay personas en Yopal quizás, pero no sé si hayan como tal representantes de la asociación en Arauca.
Y bueno, sí, en esto del Museo Geológico, como les comentaba hace unos minuticos, nosotros incluso en estos momentos estamos intentando como adelantar algunas cositas con el servicio geológico. Estaría muy chévere que las personas que trabajan en el museo, que le apuntan a la divulgación, se sumen como a toda esta propuesta, porque seguro allí hay una riqueza bien grande, pues. Ok. Luis Fernando, si quieres, no sé si alcanzaste a ver mi correo, chévere, entonces si me escribes y hablamos porque si allá está a la disposición, nosotros con todo el gusto ayudamos como a todo lo que tiene que ver con abrir un capítulo estudiantil o hacer espacios de formación para ustedes. Sí, 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 dale, Lina. De esta nueva visión y esta visión que tenemos que darle al sector y a nuestro conocimiento. Con relación a los temas de minería, bueno, habla Lina Franco, yo soy asesora en la Agencia Nacional de Minería y nosotros hemos estado desarrollando un programa de concurrencia y de concertación con los alcaldes municipales. Les estamos contando cómo realidad minera alcaldes, uno a uno. Y posteriormente les hemos contado en una audiencia pública y antes de otorgar los títulos mineros a la comunidad, qué es lo que va, cuál es el potencial minero que existen en sus municipios, cómo, para qué sirven. Muchas veces la gente dice, es que yo no quiero que lleguen multinacionales, es que dicen que viene mining no sé qué, y se para don Pedro, el de la esquina, y dice, no, es que yo le puse ese nombre en inglés, pero yo soy el de esa mina. Entonces esos son ejemplos muy importantes que se pueden tomar en cuenta y llegarle a la gente con información previo a que llegue el proyecto. Me parece supremamente importante. Y lo que habla Linda lo ha trabajado más en el sector del petróleo. Nosotros en la Agencia Nacional de Minería lo estamos haciendo con los alcaldes uno a uno y con las comunidades, y lo que les cuento, ya llevamos más de 300 alcaldes. En la página de la Agencia Nacional de Minería, anm.gov.co, en el banner central a mano derecha, en la parte que dice territorios mineros, pueden ver las actas con los alcaldes que hemos desarrollado estos ejercicios de pedagogía y de concurrencia y concertación con ellos para que tengan información de primera mano y puedan tomar decisiones que les sirvan también para el desarrollo o el mejoramiento de sus esquemas de ordenamiento territorial. Listo, vale, Lina, muchas gracias. Sí, hay un montón de preguntas que tampoco tengo ahorita la posibilidad de responder, pero entonces les propongo, además porque hay muchas preguntas sin responder, que me puedan escribir al correo, si yo estoy en toda la disposición pues de estar atenta y de responderles a todas las personas que les interesa como aportarle al tema, que les interesa abrir espacios, que les interesa que podamos ir como asociación a hacer ejercicios de formación, pues todas las propuestas son bien recibidas, con mucho gusto además, entonces para que porfa nos escriban y no, pues yo ya creo que me despido porque creo que ya es bien larga la conferencia, la gente empieza a ir, empezó a irse. Entonces, pues muchas gracias a todos y a todas por participar, por conectarse y pues espero que muchas personas podamos contactarnos pues para seguir caminando un poquito en esto. Listo, Linda, muchas gracias. Bueno. Es una maravilla contar contigo. Y a ver, otra vez mis avisos parroquiales. Yo que me la paso aviso parroquial y un aviso parroquial. Entonces, ahorita a las 5 tenemos conexión
con Miriam Ríos. Ella es geóloga de la Universidad de Caldas y tiene un doctorado en hidrogeología y trabaja hidrogeología en Canadá hace muchos años. Y nos va a hablar de aplicación de sensores remotos, modelos digitales de elevación a la hidrogeología. Esa conferencia no se va a grabar, entonces el que esté interesado le toca conectarse sí o sí. Los invitamos a que se vinculen a nuestro canal Cuarentena con Geociencias, que alimentan y mantienen súper bien Laura, Jimena y Oscar. Y la conferencia de Linda la vamos a subir seguramente esta noche para que esté disponible para todos. No tengo nada más que decir y muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros en este espacio de las 3 y los esperamos a las 5 con Miriam. Que tengan una buena tarde y que alcancen a descansar un ratito. Chao, chao.